En el siguiente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Antes de comenzar los temas de la clase, vamos a darle una revisada al documento que publiqué en el campus, que es el de la planificación semanal para todo el periodo. Bien, este es el documento que les publiqué. Bien, habíamos quedado que los días lunes y martes los iban a emplear para instalar el software necesario para la clase. Se trata de dos componentes. El primero es el JDK, que es el software de desarrollo de Java. Este es el que se encarga de compilar, de ejecutar nuestro código. Y el segundo que hay que instalar es el NetBeans. El NetBeans es el que nos ayuda con la transcripción de nuestro código. ¿Okay? Entonces, todo lo que nosotros escribamos en NetBeans, que va a ser la interfase, es nuestra interfase para poder comunicarnos con Java. Bien, todo lo que escribamos en NetBeans, el JDK lo va a interpretar y lo va a compilar. Bien, ya hoy comenzamos con los temas. El primer tema son las variables en Java, que lo vamos a continuar también mañana, junto con lo que son operaciones de entrada y salida. También mañana voy a dejar un material de estudio que son los operadores aritméticos, relacionales y lógicos. Simplemente para darnos cuenta de cuál es la sintaxis que se tiene que seguir en Java para este tipo de operaciones o operadores. Porque estos ya se vieron en metodología. O sea, cuáles son los símbolos que se utilizan para la suma, la resta, división entera, división real, etcétera. Cuáles son los símbolos que se utilizan para hacer comparaciones entre datos y para unir subexpresiones, que son el AND y el OR. Entonces solo vamos a ver la sintaxis de Java. Ya la comprensión de estos operadores ya la debemos de tener. En la siguiente semana, que es la semana del 31 de enero, empezamos con un tema que es bien importante y que vamos a estar utilizando durante todo el periodo. Y son las funciones y procedimientos. ¿Okay? Vamos a ver esto lunes y martes. El miércoles ustedes van a desarrollar un ejercicio. Esto siempre es bajo mi guía. Ya yo les voy a indicar después si se van a conectar toda la hora o solo determinado tiempo durante la hora para yo apoyarlos con estos ejercicios. El jueves de la semana del 31 de enero seguimos con el tema de funciones y procedimientos. Vamos a la semana del 7 de enero, perdón, de febrero, en donde seguimos con funciones y procedimientos, pero ya le incorporamos algo más, que es un tema nuevo, y son los datos de tipo struct o estructura. Lunes y martes nos dedicamos a eso. Miércoles ustedes hacen un ejercicio y el jueves de la semana del 7 de febrero es la evaluación 1 del primer parcial, que tiene un valor de 5 puntos oro. El parcial cuesta 25 puntos oro. Esta primera evaluación va a tener un valor de 5 puntos. La siguiente semana, que es la semana del 14 de febrero, ya entramos con otro tema, que son las estructuras de decisión. Vean, lo que son las estructuras de decisión, les recuerdo que son las estructuras de decisión simple, las estructuras de decisión doble, las estructuras de decisión anidadas y las múltiples.
También esos temas se tocaron en la clase de metodología, por lo cual lo único que vamos a hacer aquí es cómo se aplica o cuál es la sintaxis en Java y empezar a desarrollar ejercicios. Entonces, estábamos en la de el 14 de febrero, entramos con decisiones simples y decisiones dobles. Esta es la sentencia sí, que ustedes vieron en metodología, ¿verdad? El sí, que es el simple, el sí, entonces, si no, que es la estructura doble. Entonces, aquí lo vamos a aplicar a Java, ¿verdad? El miércoles desarrollan ejercicio y el jueves está la segunda evaluación del primer parcial. También tiene un valor de 5 puntos oro. Y les coloco un material de estudio para que ustedes lo revisen, porque la siguiente semana empezamos con la otra parte de las decisiones, que son las anidadas y las múltiples. Ahora, les menciono, las evaluaciones, los exámenes, generalmente los realizo en la hora de la clase. A menos que por cualquier inconveniente o porque vea que necesitamos más tiempo para dedicárselo a un tema específico, en ese caso yo las colocaría a otra hora, digamos en la noche. Pero eso siempre sería con el consenso de todos ustedes. Si alguien no está de acuerdo, entonces siempre haríamos la evaluación en la hora de clase. En la siguiente semana, que es la del 21 de febrero, finalizamos con el tema de decisiones, con las anidadas, las múltiples. El miércoles hacen ejercicio y el jueves de esa semana es el examen del primer parcial. Tiene un valor de 15 puntos oro. Ahora, para el examen, ¿verdad? Sí van a desarrollar ustedes un proyecto, un programita. Pero para las evaluaciones 1 y 2, lo que voy a hacer es colocar un cuestionario. El cuestionario en las preguntas sí puede tener fragmentos de código para que ustedes evalúen y en base a eso contestan, ¿verdad? Pero no significa programar, sino que hay que interpretarlo en la parte de sintaxis y en la parte de lógica. Ahora el jueves sí, van a desarrollar un programa ya a partir de cero. Una consulta. Uh-huh. En el caso de las primeras evaluaciones antes del examen, entonces sería como que usted va a poner el código y nosotros lo vamos a interpretar. Sí, puedo poner, por ejemplo, un fragmento de código que tenga un error de sintaxis y preguntarles, este código no funciona debido a tal cosa. Y entonces, si es de selección única, pongo alternativas y ustedes seleccionan la que crean conveniente. Ah, ok, gracias, Lick. En el caso que, bueno, yo trabajo por la mañana, ahorita pedí permiso y fíjese que a veces se me complica. En el caso de que no pueda hacer un examen, ¿me puedo reportar con usted? No, no. O sea, tiene que hacer los exámenes a la hora, a menos como yo lo indique que sea de otra forma por alguna cuestión excepcional, ¿verdad? Pero los exámenes sí los coloco a la hora, las evaluaciones. Ah, ok, gracias, Lick. Bueno. El segundo parcial. Entramos con lo que son ciclos de repetición. ¿Bien? Lunes y martes doy clase, el miércoles ustedes desarrollan ejercicio, les recuerdo siempre van a ser apoyados por mi persona. El jueves, esto sí lo voy a explicar, dice ahí reposición del primer parcial, solo los alumnos que no se presentaron a una evaluación. ¿Qué significa? Bueno, ustedes saben que tienen derecho a 2 reposiciones al final del periodo. Una reposición por una evaluación que ustedes no hayan realizado, porque el reglamento habla de experiencia de evaluación, no habla de exámenes. O sea que ustedes pueden reponer un acumulativo, no solamente exámenes, pero uno solamente, o acumulativo o examen. ¿Bien? Entonces, es una reposición porque ustedes no lo realizaron, esa reposición. Y la otra reposición a la que tienen derecho es elegir una evaluación de todo el periodo y subir la nota de esa evaluación. Entonces, ahí están las 2 reposiciones. Yo voy a agarrar la reposición que corresponde a una evaluación que no hicieron y les voy a dar oportunidad de hacer una reposición de esas por parcial. Entonces, acá en este jueves
que dice reposición del primer parcial, ¿quiénes pueden entrar? Ya va, Soani. Pueden entrar, ¿verdad?, cualquier alumno que no hizo cualquiera de las evaluaciones del primer parcial. No hizo esta, la evaluación 1, o no hizo la evaluación 2, o no hizo el examen. Entonces lo puede reponer en esta fecha. ¿Bien? Pero ¿qué significa que no lo hizo? Significa que no tiene tiempo registrado. No entró ni siquiera a leer el examen. Si usted entró a leer el examen, automáticamente el campus ya le registró tiempo y ya no va a tener derecho a hacer esta evaluación, porque equivale a que usted entró al aula, leyó el examen y decidió no hacerlo, pero usted se presentó a hacer el examen. ¿Bien? Ahí la nota que le corresponde es 0, tiene nota, una nota de 0. Por lo tanto, no puede hacer la reposición como que si no se presentó a hacerlo. ¿Quién levantó la mano? Soani levantó la mano. Sí, Dígame. una pregunta. ¿Los exámenes qué duración tienen? Los exámenes, generalmente cuando es de programar, yo puedo empezar unos 10 minutos antes, ¿verdad? Son exámenes cortos. Puedo empezar unos 10 minutos antes y les puedo dar unos 15, 20 minutos después de la hora para que ustedes lo desarrollen. Cuando se trata de un cuestionario, es estrictamente en la hora de la clase. No doy más tiempo. Ok, pero serán en el campus, ¿verdad? Sí, el cuestionario yo lo coloco en el campus. Y cuando se trata de programar, entonces ustedes programan y suben el código al campus. Yo les doy un enlace para que ustedes lo suban. Ok, está bien. Bien. Les continuamos. Ya les expliqué lo que es la reposición de cada parcial. Seguimos con la siguiente semana, que es la del 7 de marzo. Continuamos con los ciclos de repetición, incorporando lo que son acumuladores y contadores. ¿Bien? Con la misma metodología, lunes, martes yo doy clase, miércoles desarrollan ejercicio. Ya en esta semana, en el jueves de esta semana, ya es la primera evaluación del segundo parcial, que tiene un valor de 7 puntos oro. Y les dejo un material de estudio de vectores. ¿Verdad? Cuando yo pongo aquí que les dejo un material de estudio, ya lo pongo aquí en la programación, es porque forma parte de los temas de la clase. Porque yo puedo cualquier día colocarle video o otro material de apoyo. ¿Verdad? Por si ustedes no le entendieron a algo, entonces para que lo revisen. Pero este material de estudio que yo coloco acá es obligatorio que ustedes lo revisen porque puede entrar en las evaluaciones. El otro no. El de apoyo es para que ustedes tengan una mejor comprensión de los temas que se están viendo. En la semana del 14 de marzo entramos a vectores. Fíjense bien acá. Vectores es un tema que ustedes vieron en metodología. Lo vieron de forma básica, las operaciones básicas. ¿Qué es un vector? ¿Cómo se lee un vector? ¿Cómo se trabaja con los datos que están dentro de un vector? Entonces yo no voy a iniciar con esos temas porque ya están vistos en metodología, sino que directamente voy a entrar a lo que son métodos de búsqueda de un vector. Se lo digo por si ustedes tienen que repasar el tema, ¿verdad? Pueden irlo haciendo desde ya. Es lunes, martes, clase, miércoles ustedes desarrollan ejercicio y el jueves tenemos la evaluación 2 del segundo parcial, también con un valor de 7 puntos oro. El 21 de marzo, que es la última semana del segundo parcial, seguimos con el tema de vectores, pero ahora los métodos de ordenamiento. Miércoles ustedes desarrollan ejercicio y el jueves sería el examen del segundo parcial, con un valor de 21 puntos oro. El tercer parcial. En la semana del 28 de marzo entramos con el tema de matrices. También fue un tema que se dio en metodología. ¿Ok? Entonces también hay que repasarlo. Esa semana del 28 de marzo, el jueves, es la reposición del segundo parcial, bajo los mismos criterios que les expliqué en la reposición del primer parcial.
La semana del 4 de abril, el lunes, completamos el tema de matrices y el martes vemos un tema, lo vamos a ver rápidamente, que son los archivos de texto. ¿Okay? El miércoles desarrollo ejercicio y el jueves de la semana del 4 de abril es la evaluación 1 del tercer parcial con un valor de 10 puntos oro. La siguiente semana, que sería la del 11, según el calendario, eso es feriado. Así que estamos aquí con la semana del 18 de abril. Tenemos el tema de recursividad. Okay. Para esto, este es un tema que tal vez nos puede dar muchos dolores de cabeza, recursividad. Pero para entenderle mejor, es fundamental que le hayamos entendido bien al tema de funciones y procedimientos. Ahí no hay para dónde. Si no comprendemos funciones y procedimientos, no le vamos a entender a recursividad. Por eso es que ese tema de funciones y procedimientos está desde el primer parcial y se utiliza durante todo el periodo. El jueves, evaluación 2 del tercer parcial, un valor de 10 puntos oro y les dejo un material de estudio que es sobre la programación orientada a objetos, que es el último tema de esta clase. Entonces, solo lo vamos a ver también de manera superficial, porque estos temas ustedes ya empiezan a profundizar en ellos en la siguiente asignatura, que es lenguaje 2. Entonces, solo vamos a introducir al tema. Así que la última semana de clases, que es la del 25 de abril, vamos a trabajar lunes, martes y miércoles en este tema, y el jueves sería el examen del tercer parcial, con un valor de 20 puntos oro. Dado que la siguiente semana, que es la del 2 de mayo, es cuando, según el calendario académico, ya toca ingresar notas, vean que estamos bien apretados con el tiempo, yo voy a dar notas finales el viernes. O sea que este jueves ustedes hacen el examen. El viernes yo estoy posteando las notas finales en el campus. De esta forma, la siguiente semana, el lunes, tengo que hacer dos cosas. La primera es ingresar las notas al sistema de registro. ¿Cuáles notas? Las que yo les di el viernes, que no está incluida la reposición. ¿Por qué? Porque este lunes voy a hacer las reposiciones. ¿Cuáles? La reposición de alguien que no haya hecho una evaluación del tercer parcial, una, y la otra es la reposición para subir nota. ¿Ok? Ese día yo tengo que revisar esas reposiciones y modificar las notas del que entró a reposición. Si en reposición usted hizo la repo y subió la nota, entonces yo tengo que entrar a registro y cambiar su calificación. De manera tal que el día martes ustedes entran a registro y revisan sus calificaciones. Cualquier reclamo o duda sobre las mismas tienen hasta el día miércoles para notificarme. Ya después de eso, ya el sistema se deshabilita y yo no puedo corregir notas. Ya no puedo ingresar a hacer eso. Esa sería la calendarización para este periodo. ¿Alguna consulta? Todo claro, Lee. Ok, si está todo claro, entonces comencemos con los temas de la clase y específicamente con el tema de variables. El programa que vamos a ver ya está también publicado en el campus. Antes de entrar a ver el programa, déjenme buscar una tablita que también se las publiqué en el campus. Aquí está. Bien, vamos a catalogar los tipos de datos, ¿verdad?, en dos categorías. Los que son los datos primitivos, los cuales vamos a ver hoy, y los que son los datos de tipo wrap, que los vamos a ver mañana. Entonces, en esta tablita tenemos cuáles son, cómo se llaman los tipos de datos primitivos.
Les recuerdo, en metodología ustedes vieron los tipos de datos y se clasificaron en numéricos, ya sea de tipo entero o real. Alfanuméricos, ya sea tipo carácter o cadena de caracteres. Y los datos de tipo lógico, aquellos que solo pueden ser verdadero o falso. ¿Bien? Entonces, es lo mismo aquí en Java, ya solo que nosotros somos un poquito más específicos con esos tipos de datos primitivos. Entonces, vamos a hablar primero de los numéricos enteros, que son los que tenemos acá, que son 4. Byte, short, int y long. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de datos? La diferencia, ojo, son enteros, pero la diferencia es el tamaño del número que nosotros podemos almacenar en este tipo de datos. Bien, entonces, ¿por qué difieren? Porque cada tipo de dato ocupa en memoria un tamaño diferente. Empecemos por el más pequeño, que es el byte, que solo ocupa 8 bits de memoria. Estas últimas dos columnas le dan el rango de valores que el tipo de dato puede aceptar. Dice que un dato de tipo byte acepta un rango de valores desde 128 negativo hasta 127 positivo. Entonces es un rango de valores muy limitado, ¿verdad? Porque la capacidad o el tamaño en memoria lo limita a ello. Después, que le sigue en tamaño es el short, que ocupa 16 bits y es capaz de almacenar valores que van desde 32.768 negativo hasta 32.767 positivo. También es muy limitante para trabajar con él. El otro tipo de dato entero es el INT, que en realidad es el que más utilizamos y ocupa 32 bits de memoria. Aquí está el rango de valores con el cual podemos trabajar. Como les digo, este es el más usado. El último entero es el long, que ocupa 64 bits y realmente ocupa mucho espacio de memoria. Solo se utilizaría para aplicaciones muy específicas que tienen que almacenar números enteros muy grandes. ¿No? Porque si yo defino un dato long y estoy trabajando con programitas pequeños, lo único que estoy haciendo es desperdiciar espacio de la memoria, ¿verdad? Por ejemplo, si voy a trabajar en facturación, que voy a guardar miles, cientos de miles, ¿verdad? Puedo trabajar perfectamente con un INT. Si lo definiera como un long, obviamente sí puede guardar esas cantidades, pero ¿qué pasa con el resto de la memoria del dato? Se desperdicia. Por eso también es muy poco utilizado. Ahora, los numéricos reales, los que tienen componente decimal, son dos. El float y el double. El float, que también es el más utilizado dentro de los numéricos reales, ocupa 32 bits de memoria. Y aquí nos da los rangos de valores. El otro, el double, también es para cantidades que son muy grandes o requieren de mucha precisión. Ocupa 64 bits y este es el rango de valores. ¿Bien? Entonces todos los anteriores son los numéricos. Ahora, el dato primitivo alfanumérico que tenemos es el char, que significa carácter, y es similar al que vimos en metodología. Un dato de tipo char solo tiene un espacio, o sea que es de longitud 1. Ocupa 16 bits de memoria, pero es de longitud 1. ¿Qué significa esto? Que solo puedo guardar o una letra, o un carácter especial, o un dígito. ¿Ven? Porque podemos almacenar dígitos que no son interpretados como números. Y el último es el boolean o booleano, que es el dato de tipo lógico que ocupa un bit en la memoria y solo puede tener uno de dos posibles valores. O es verdadero o es falso. Revisen por si hay alguna consulta.
Bien, si no hay preguntas, entonces nos vamos con el programa. Que es este de acá. Como les dije, ya lo tienen ustedes publicado. En el video que les puse también está cómo se inicia el proyecto. Ok, ahora, creo que en el video habla de instalar la versión 14. Bueno, eso va a depender, ¿verdad? De las capacidades de la computadora. Pueden instalar la versión 14. Yo tengo instalada el NetBeans 12.0, ¿verdad? Porque a mí el 14 me dio muchos problemas. Parece que da muchos problemas con el buffer, pero si hay alguien que tiene una mejor máquina, puede que no tenga tantos inconvenientes. A mí la 12 me funciona muy bien en mi computadora. Aquí está. El NetBeans, el IDE 12.0. Entonces, como les decía al inicio, hay que instalar el NetBeans y hay que instalar el JDK. Entonces, lo que uno hace acá es que si quiere bajarse de versión de NetBeans, también en internet, ¿verdad? Tiene que buscar cuál es la versión del JDK que más se adapta al NetBeans, a la versión de NetBeans. ¿Ok? E instalar esos dos. Bien, cuando yo inicio un proyecto en Java, me aparece, aparte de los comentarios con el autor, etcétera, me aparecen estos dos encabezados. Uno de public class y el otro que dice public static void main. ¿Qué son estas cosas? Bueno, la primera, public class, ¿verdad? Java es un lenguaje orientado a objetos, ¿verdad? Los objetos se definen a través de clases. Eso lo vamos a ver en el tercer parcial porque es el último tema de nuestra clase. Pero Java siempre va a tener una clase principal, que es la que él automáticamente coloca cuando nosotros tenemos o creamos nuestro proyecto. Dentro de esa clase, nosotros colocamos todo nuestro código. Pero una de las cosas que Java coloca automáticamente dentro de la clase principal es el procedimiento main, que es el procedimiento principal. ¿Qué es esto? Java también es un lenguaje que está orientado a funciones y procedimientos. Así que este es el procedimiento principal. Bien, podemos nosotros no implementar ahorita funciones y procedimientos y no pasa nada, pero siempre va a existir el main. Dentro de este procedimiento yo empiezo a programar. Después vamos a ver otros componentes que yo puedo colocar fuera de el procedimiento main. Vamos con lo que es la declaración de variables. ¿Cómo declaro yo una variable en Java? Muy bien. Primero tengo que hacer mención al tipo de dato y después tengo que hacer mención al nombre de la variable. La primera que yo tengo declarada es una variable de tipo byte. Aquí lo tienen. Y le puse un nombre que se llama num pequeñito. Vean que acá acabo de poner el cursor y me da así como un aviso. Dice variable pequeñito no está siendo utilizada. ¿Qué pasa aquí? Esto no es un error porque el programa me compila. Es una advertencia. Bien. Sucede que cuando yo trabajo con variables tengo que tener en cuenta tres aspectos. El primero es que la variable tiene que estar declarada. Declararla significa ponerle un nombre y asignarle un tipo de dato. Ahí está. Ese es el primero. El segundo es que la variable debe ser inicializada. Este segundo paso no es obligatorio. Y es lo que yo estoy haciendo acá cuando digo num pequeñito es igual a 60. Le estoy dando un valor inicial. Lo estoy inicializando. No es necesario hacerlo. Pero la tercera sí. La variable debe de ser utilizada. ¿Cómo? Bueno, en alguna operación aritmética, en una operación lógica, de entrada, de lectura, pero de alguna forma yo tengo que hacer uso de la variable porque si no, no tiene sentido que yo la haya declarado. Por eso es que a mí me aparece esta advertencia, porque yo no la estoy usando, simplemente porque les estoy enseñando cómo se declaran. ¿Ok? Bueno, la siguiente o el siguiente tipo de dato primitivo entero que vimos es el short. Tengo una variable que yo le nombro num pequeño, que es de tipo short, y le asigno un valor.
Num pequeño es igual a 5000. Fíjense ustedes que cada instrucción finaliza con punto y coma. Veamos qué pasa acá. La siguiente es INT. Como dijimos de los datos de tipo entero, este es el más utilizado. Entonces, INT, le pongo el nombre de la variable, se llama num entero, y después la inicializo. Ahí está, num entero es igual a 15.678. Entonces ahí está inicializada. ¿Ok? Vean lo que pasó arriba. Le asigné, o le modifiqué, mejor dicho, el valor a num pequeño, que es un short. Le puse un número más grande y me está dando, lo está subrayando en rojo. Aquí ya sí tengo un problema. No me va a permitir ejecutar porque tengo un error acá de compilación. ¿Qué me dice? Dice tipos incompatibles. Posible pérdida en la conversión desde entero a short. ¿Qué significa? Obviamente la variable en un pequeño yo la definí como short, pero le estoy asignando un valor que es demasiado grande para la variable. Y en este caso me está diciendo que le estoy asignando un valor de tipo INT. Entonces, por lo tanto, puede haber una pérdida al guardar ese dato, ya que no cabe en una variable de tipo short. Entonces, vamos a regresar a como estaba originalmente. Tenemos el último dato de tipo entero, que es el long. Entonces, mi variable se llama entero largo, es de tipo long, y la inicializo. Ahora, vamos con las variables de tipo real, que son dos. Como les dije, el float, que es la más utilizada, aquí tengo, se llama mi variable num real de tipo float, ¿bien? Y le estoy asignando un valor. Vean acá, en este valor de num real, que tiene una F al final. ¿Qué pasa si yo se la quito? Nuevamente tengo ahí un error de compilación. ¿Qué me está diciendo? Es una particularidad que tiene el tipo de datos float. Tipos incompatibles, posible pérdida en la conversión desde doble a float. ¿Qué significa esto? Que la variable en un real es float, ¿verdad? Pero si yo se le asigno un valor, así como está ahorita, el compilador no entiende que este valor, este número es float. Entiende que este número es double. Por lo tanto, me da el error. No puedo guardar un double en una variable float. La única manera en como yo tengo de que el compilador entienda que el número es float es poniéndole la F al final del dato. Y ahí está. La última de tipo real es la double. Entonces aquí está. Mi variable se llama num real largo y le asigno un valor. ¿Ok? Ahora tengo el char, el alfanumérico. ¿Bien? Le llamé a la variable carácter y en este caso aquí le estoy asignando 6, el dígito 6. Que este no es un valor, o sea, 6, este 6 carácter, no es un valor con el cual yo pueda directamente hacer operaciones aritméticas. Tendría yo primero que convertir el dato. ¿Por qué? Porque 6 alfanumérico. No es como decir 6 numérico. Entonces, ojo, si yo defino los números como dato alfanumérico, no puedo hacer operaciones aritméticas con ellos. Y el último tipo de dato es el boolean, de los datos primitivos. Y a esta variable de tipo boolean yo le asigné el nombre de lógico. Y aquí le estoy dando un valor inicial, que es el valor de falso. Entonces, recordemos, los boolean solo pueden ser false o pueden ser true. No puede haber otro valor para este tipo de variables. Por ejemplo, si le digo no. Entonces ahí me da un problema porque no es true, no es false. Ahí lo tienen. Y eso sería pues los tipos de datos primitivos. ¿Alguna consulta? Loli.
Ok, cualquier cosa, entonces ustedes la pueden repasar. En la noche subo la hora de la clase. Sí, Diga. solo para estar seguro, entonces estas 4 declaraciones de variables, así se llaman, ¿verdad? Solo son para guardar números. O sea, las 4, no. Para guardar números tiene el tipo byte, el short, el long, y el double, tipos de datos numéricos. Si estamos hablando de numérico entero, tenemos el byte, short, y si estamos numérico real, está el float y el double. Esos son los numéricos. ¿Ok? Lick, por la tarde sube las clases, ¿verdad? En la noche. En la noche la subo. Lick, estaba viendo que no está el video iniciar el programa. Es que se le escucha cortado. Repita, por favor. Sí, le decía que no está el video en el campo de cómo iniciar el programa. De cómo iniciarlo, cómo crearlo. Sí, cómo crearlo, cómo Ok, crear un programa. ok, voy a revisar eso. Y si no, entonces lo vamos a ver mañana. ¿De acuerdo? Pero es acá. Usted está en File. Usted File, Sí, es ¿verdad? que Y entonces yo tuve problemas con el programa, Lick, entonces solo me da el 12.5, fíjese. Fue el único bueno, que no o tuve sea, problemas. tiene Por BINS ejemplo. 12.5. Sí, Ajá. ¿Y cuál es el problema? no, es que con los otros, siempre que abría un nuevo programa, no me cargaba al final. Entonces tuve que desinstalar y con el 12 sí. O sea, ya no tiene problemas entonces. No, Ah, ok. no, pero estaba viendo que no estaba el video, que es usted, pero ojo, por los demás compañeros. No sé, creo que en el video donde sale cómo instalar, al final dice cómo crear el proyecto. Así es. Ah, no me fijé, la verdad. Fíjese. Sí, me parece que así es. Pero voy a chequearlo. Gracias, Lick. Vaya. Entonces pruebe crear el proyecto hoy. Si tiene alguna pregunta, entonces mañana la resolvemos. Si no hay más preguntas, entonces continuamos mañana. Que tenga feliz día. Gracias. Gracias. Adiós.